industria, ¿no? Y reflexionaría acerca de dónde queremos llegar con el mantenimiento, qué es lo que realmente me interesa, tiene que ver con la planificación estratégica, dónde estamos hoy, dónde queremos estar en el futuro y el medio para hacerlo. Las características del mantenimiento da importancia al desarrollo de las competencias de la gente para el desempeño de los procesos, promueve el trabajo en un ambiente de mejoramiento continuo y busca la integración de los procesos y no la fragmentación de tareas. Entonces, para entender esta parte de la filosofía y las características del mantenimiento, vamos a plantear un ejemplo acerca de una producción de tuberías o cañerías plásticas, o de PVC. Bueno, tal vez en transformación de materiales han visto lo que son los procesos de extrusado. Estos procesos de extrusado usan temperatura y calor para conformar material, ¿no? Y precisamente se usa en aquellas situaciones en las cuales el producto sea de bastante longitud, ¿no? Como podría ser alambre, ¿no? De aluminio con diferentes formas, tubos, y el ejemplo que estamos planteando es el de cañerías, ¿no? Plásticas, en una sección angular circular. Bueno, a grandes rasgos, esta línea de producción parte de lo que es una máquina, ¿no? Y se podría decir que acá se concentra la mayor parte del proceso de producción de tubería o cañería, ¿no? Que es la extrusora. Es un conjunto el cual va a iniciar su proceso admitiendo materia prima en una tolva, es decir, en un volumen en el cual se admite determinada masa de material, ¿no? Puede ser una mezcla, puede ser ya un material homogéneo, ¿no? De tal manera que esta tolva tiene la misión de alimentar continuamente la materia prima al proceso. Tiene una parte motorizada, es decir, va a tener un motor eléctrico y una caja de reducción que hace girar un tornillo. Y acá precisamente tenemos el tornillo en la parte central, en la parte axial de este esquema de la máquina. Y este tornillo tiene un perfil, se podría decir de rosca, helicoidal, de una determinada dimensión, es decir, paso, lo cual está asociado a la cantidad o a la producción o a la capacidad de producción del equipo. Al girar, lo que hace es arrastrar el material que está cayendo por gravedad desde la tolva. La tolva tiene comunicación con este cilindro, ¿no? Denominado cañón, y dentro está el tornillo. El ajuste, es decir, la dimensión, el espacio entre el cañón y la extrusora es bastante pequeño, podríamos hablar de centésimas de milímetro. Entonces, esta parte lo que hace es arrastrar el material. Al arrastrarlo, le provee presión, ya que en el lado izquierdo donde admite material, está precisamente en ambiente, y se puede decir que está a una baja presión. A medida que avanza el material, ¿no? Se le agrega presión, ya que el otro extremo está o tiene unas partes que limitan la salida del material. Entonces, admite acá más volumen y acá a la derecha sale menos volumen. Eso en cuanto al movimiento mecánico. Entonces, ya que tenemos acá piezas de enrosamiento, que son precisamente el tornillo y el cañón, además
de tener acá una correa, y ya explicamos que la correa, si está en ambientes de calor especialmente, se acorta su vida útil. ¿No? Tenemos un motor eléctrico, acá arriba tenemos un reductor de velocidades, ya que generalmente los motores están fabricados para funcionar a una baja, media y alta velocidad, o RPMs. Pero si hablamos de una baja velocidad, estaríamos hablando de 800 vueltas por minuto, ¿no? 800 RPMs. Entonces, eso es bastante rápido, ¿no? Para que gire el tornillo. El tornillo gira a razón de, podríamos decirle, unos 2, 5 vueltas por minuto. Entonces requerimos reducir la velocidad, y eso lo obtenemos mediante un conjunto reductor. Y dentro de ese conjunto reductor vamos a tener más piezas de engrosamiento, más piezas o elementos mecánicos, como ser los engranajes. Por excelencia se usan para reducir la velocidad. Se va a tener acoples, pueden ser flexibles o rígidos, ¿no? Es decir, puntos en los cuales el tornillo se acople al reductor. Y ahí tenemos elementos de montaje como ser pernos, los cuales van a transmitir la potencia que viene desde el motor, por lo tanto van a estar sometidos a esfuerzos, ¿no? Esfuerzos de todo tipo, de compresión y de corte especialmente, y lo mismo cada una de las partes del tornillo. Entonces ahí tenemos un sistema mecánico que va a sufrir o tiene la tendencia a sufrir fallas, ya que tenemos elementos mecánicos en contacto. Bueno, hasta ahí el traslado o voy a decir la adición de presión a la materia. Luego tenemos unas resistencias, ¿no?, que abrazan al cañón. Estas resistencias son denominadas resistencias tipo abrazaderas, y tienen precisamente esa forma circular del cañón, que van a transmitir calor. Es decir, vamos a alimentar energía eléctrica a las resistencias, y estas la van a transformar por efecto Joule en calor. Calentando el cañón, se va a transferir el calor hacia el interior, que va a estar lleno de esta masa o este producto o esta materia prima. Pero también se va a calentar el tornillo. Además de estos elementos, decíamos acá que en la parte derecha que se limita la salida de material. Eso se logra con un cabezal formador, que va a tener precisamente la forma de la sección del producto. En este caso, va a tener la forma de una, para que salga por ahí una cañería, ¿no? Entonces, si tuviéramos un producto macizo, como sería una barra trapezoidal, entonces el cabezal tendría que tener esa forma para que acá se empuje prácticamente la materia prima y salga por el cabezal. Bien, eso en cuanto a las partes mecánicas. Ahora, en cuanto al proceso, propiamente, acá se alimenta en la parte izquierda de la tolva, la materia prima, se va adicionando presión, además de calor, ¿no? Entonces, la materia prima generalmente está en forma de perlas, o denominados también pellets, ¿no?, que son que tienden a tener una forma esférica o ligeramente cilíndrica, ¿no? Podríamos decir de unos 4 a 5 milímetros de diámetro, los cuales se van fundiendo por acción de la presión y el calor, ¿no? Entonces, acá en la parte izquierda tenemos esos granos o esos pellets, y a medida que la materia prima pasa por el cañón hacia el cabezal, se forma una masa homogénea, ¿no? Es decir, tenemos una pasta, ¿no?, de este material, y ese es precisamente ese material se hace pasar por el cabezal, ¿no?, conformándose. Prácticamente eso sería
la descripción de esta máquina, ¿no? Que es a nivel general, ¿no? Es bastante sencillo, pero cuando se presenta una falla es bien complicado, especialmente si es mecánica, es bien complicado solucionar. Por ejemplo, puede darse el caso de que haya entrado un tornillo, una tuerca, un objeto metálico dentro, inicialmente va a ser trasladado por la longitud del cañón y en cierto momento va a llegar a trancarse con el tornillo y las paredes del cañón. Entonces, en ese punto va se podría decir, desprender material de la pared interior del cañón, ¿no? Y va a ser trancar, o se va a trancar el tornillo, ¿no? Entonces, acá es importante que el acople que tengamos, ¿no? Sea capaz de absorber este esfuerzo adicional. Pero es posible que el tornillo llegue inclusive a deformarse o a quebrarse. Entonces, esa falla, ¿no? Puede prácticamente parar por bastante tiempo el equipo, ya que sacar el tornillo en condiciones normales es bastante difícil, ¿no? El juego, es decir, la separación que hay entre el tornillo y las paredes es bastante pequeña, como les decía. Entonces debemos primeramente de enfriar el equipo. Este equipo, especialmente las partes del cañón y del tornillo, son de una masa considerable y tardan bastante tiempo en enfriarse. Entonces ahí ya tenemos un buen tiempo de espera. Luego sacar el tornillo, verificar el daño existente en el tornillo y en el cañón. Ahora el cañón no es tan fácil de inspeccionar, ¿no? Ya que es se puede decir un cilindro, un tubo metálico que puede oscilar de acuerdo a la capacidad del equipo entre 8 centímetros a 20 centímetros. Entonces, inspeccionar en un punto medio es bastante complicado, ya que la longitud también puede ser grande, desde 1 metro, diámetros pequeños, hasta 2, 3 metros en diámetros grandes. Entonces, eso va a dificultar el mantenimiento, ¿no? Además de que si está dañado las paredes del cilindro, requiere un trabajo, o a veces el cambio de y es bastante costoso porque, como hemos visto en esta parte, se realiza el principal proceso, es prácticamente el alma de la máquina, y va a incurrir en bastante costo. Además de que si nosotros producimos en esas circunstancias, acá la salida de material no va a ser homogénea. Es decir, va a haber espacios vacíos que van a incidir en la calidad del producto. Entonces, decimos línea de producción porque, bueno, uno es la máquina extrusora, luego tenemos a la salida acoplado a la línea de producción, ¿no? Una galga, la cual, bueno, pues le da la dimensión final, ¿no? Es decir, acá a la salida del extrusor, a la salida del cabezal, se voy a decir que la cañería está todavía caliente, ¿no? Es decir, la podemos deformar, si es que pudiéramos tocarla, puede deformarse. Entonces, acá tenemos una galga, la cual, bueno, pues le da la dimensión final, ya que todavía podemos deformar, y tiene también la función de enfriarlo, generalmente con un baño de agua. Luego tenemos un jalador. Este jalador lo que hace es jalar continuamente y a una velocidad determinada la cañería. Entonces, ¿cómo arrancamos este equipo? Primeramente se va a calentar, es decir, acá las resistencias que van a calentar el cañón, van a calentar y luego recién se dará movimiento. En frío no se debe enfriar este equipo. Calentará, empezará a salir material y el operador lo que hace es prácticamente agarrar con la mano, obviamente con una protección de guantes,
con los guantes, hará pasar primeramente por la galga, luego hará llegar al jalador y el jalador empezará a jalar. Pues continuamente el operador lo que hace es calibrar en este punto o a la salida del jalador, ¿no? Bueno, pues de acuerdo a la dimensión que tenga, irá dándole mayor o menor velocidad. Entonces de esa manera se puede calibrar el diámetro de la tubería. Porque para calentar las zonas que calientan el cañón, las resistencias, que van a tener un control automático, es decir, van a trabajar con controladores automáticos y se va a tener sensores de temperatura en cada o en puntos estratégicos del extrusor, ¿no? Tendremos un sensor de temperatura en el cabezal, en unos 2, 3 puntos a lo largo de la extrusora, que me medirán y monitorearán la temperatura continuamente, y además estarán cortando la energía eléctrica y alimentando hacia las resistencias eléctricas, ¿no? Con lo cual se va a controlar la temperatura. Entonces ese proceso automático y esos parámetros de temperatura, de acuerdo al producto, ya tendrían que estar especificados, ¿no? Porque acá está saliendo material continuamente y estar probando va a ocasionar bastante merma, ¿no? Es decir, vamos a desechar material, porque es capaz que si no llegamos a las temperaturas adecuadas, acá no llegue a darse un material homogéneo, es decir, inclusive podemos tener sectores en los cuales tengamos todavía los pellets sin fundir, ¿no? Es posible. Entonces, esta debería ser la línea, ¿no? Entonces, decimos línea porque acá tenemos la parte de la transformación del material, aquí acoplamos un medidor o una galga y acá un jalador. Inclusive se puede adicionar otros elementos a esta línea, ¿no? Estamos haciendo lo más simple el análisis. Entonces, en cuanto a las características de la filosofía del mantenimiento, indicábamos que da importancia al desarrollo de la competencia de la gente para el desempeño en los procesos. Entonces, ¿qué competencia debería de tener una persona que trabaja directamente con ese equipo, ¿no? ¿Qué capacidades, qué habilidades? Nos referimos a eso con esta parte de la descripción de las características de la filosofía del mantenimiento. Este trabajo es bastante rutinario, ¿no? Una vez arrancada la máquina, el operador lo único que hace es cargar material, si fuera manual el cargado, se tiene sistemas de cargado automáticos. La salida del material también puede haber otro sector el cual realiza el corte de acuerdo a la longitud de la cañería, generalmente son 6 metros, ¿no? Otra parte de embalaje. Entonces el operador de esta sección está encargado solamente de esta parte y su trabajo es bastante rutinario. Y si uno entra al área de trabajo, ¿no? Lo ve sentado, el operador parado, no tiene más nada que hacer, pero sí estar atento a cualquier circunstancia o situación anormal que se presente, que puede darse el caso, es decir, puede faltar material, puede trancarse el material en la alimentación, ¿no? Y es posible que acá ya empiece a salir tuberías falta de material. Capaz de prestar atención al detalle y concentrarse, ¿no? Es decir, estar alerta durante todo su turno. Tiene que seguir normativas en cuanto a seguridad industrial, especialmente cuando se trabaja con PVC. El PVC genera gases tóxicos, ¿no? Y uno cuando se acerca a estas extrusores que trabajan con PVC, siente un aroma muy molesto, ¿no? Es muy tóxico. Entonces, se tiene que tener extractores, especialmente en lugares donde ya sale el material, es decir, cerca del cabezal. Acá en este punto, en este cabezal, tiene que haber un sistema de extracción de estos gases, ¿no? Y también a lo largo de acá.
tiene que seguir tiene que ser capaz de seguir procedimientos establecidos, ¿no? Como les decía, se tiene que tener un procedimiento de operación, POA, podríamos llamarlo, que me diga a qué temperatura, de acuerdo al formato, tenga que programar los controladores de temperatura, es decir, a qué temperatura tiene que llegar el cañón para ese determinado producto. También acá en el jalador, a qué velocidad o el rango de velocidad adecuado para este, ¿no? También tendrá que estar establecido acá la galga, cuánto, o de qué medida o qué tipo de galga o cuál galga necesita usar. Entonces, todos esos aspectos tienen que estar establecidos en un procedimiento. No podemos inclusive estar probando en ese momento. Capaz de trabajar bajo presión. Especialmente en este equipo, el proceso de arranque, y llámese arranque, al proceso o a la etapa de inicio del trabajo. Es decir, por ejemplo, en este feriado de carnaval, esta máquina va a estar parada, por lo tanto se va a enfriar totalmente. Totalmente. Entonces va a recurrir al procedimiento, va a empezar a calentar primero la máquina, cargará material y después de que ya tenga material y la temperatura adecuada, dará marcha, es decir, dará movimiento al tornillo mediante los motores y empezará a salir, ¿no? Les decía que empieza a salir un material que no es el adecuado, pero sí nos sirve para iniciar el proceso. Entonces, ese proceso tiene que ser ejecutado rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que esté afuera del ambiente, es capaz que se solidifique y el material no ingrese o no puede ingresar ya al jalador o a esta galga. Entonces tiene que serlo bastante rápido, no ponerse nervioso, ¿no? Y iniciar el proceso. Destrezas en informática, sí, muchas de las máquinas ya tienen un nivel de sofisticación bastante alto, es decir, tienen controles automáticos. Flexible en la realización de sus tareas. Es posible que acá tengamos un cambio de formato, entonces pues, recurriré a otro procedimiento para ese formato y cambiaré las piezas que ya había mencionado, ¿no? La galga, el jalador lo calibraré a otra velocidad, acá las temperaturas también, cambiaré el material. Antes de eso realizaré una limpieza, ya que va a quedar siempre restos dentro de la expresora, ¿no? Entonces para eso existen materiales de limpieza. Bueno, entonces debe tener bastantes habilidades, como ser números, es decir, va a tener control de la cantidad de materia prima que entra, que ingresa, la merma que se tenga, tiene que saber resolver problemas, habilidades prácticas, es decir, manuales, pone en marcha y revisa la maquinaria, eso, bueno, ya lo mencionamos, eso tiene que hacerlo constantemente, ¿no? Realiza test de calidad como calibrando los diámetros, ¿no? Tanto interior y exterior del producto obtenido. Entonces, de acuerdo a esto, harán las correcciones. Puede ser en temperatura o puede ser en velocidad en esta máquina, ¿no? Eso variará según el equipo y la industria. Tiene que trabajar en equipo y también trabajar solo, ¿no? Parece contradictorio, pero como les decía, esta máquina, una vez que se arranca, solo necesita ser inspeccionada o controlada visualmente. A veces no tiene que hacer nada en toda la jornada. Entonces, tiene que estar solo esa persona, pero tiene que tener coordinación también con la siguiente sección, que puede ser, por ejemplo, una sección de impresión de lotes, ¿no? Es decir, todos los productos tienen su código, su fecha de producción, fecha de vencimiento, algunas características, ¿no? Entonces puede haber acá una sección en la cual se imprima esa leyenda en el producto. Estas cañerías generalmente son roscadas en sus extremos, ¿no? Entonces va a haber
otro sector en el cual se rosque y en estos extremos roscados se acople una tapa que evite que se dañe. Entonces, tiene que saber trabajar con esas personas porque tiene que proveerles continuamente ante cualquier eventualidad, es decir, paro de la producción o de que el producto no esté saliendo con las especificaciones requeridas. Entonces, tenga comunicación con la siguiente sección o avisará a su supervisor para que tomen en cuenta y este material se descarte. Promueve el trabajo en un ambiente de mejoramiento continuo, ¿no? Entonces, cuando se trata de realizar mejoras, los operadores son una importante fuente de información, porque ellos todos los días están en la máquina, entonces conocen ciertos aspectos, ¿no? Como puede presentarse ruidos extraños, ¿no? Él quizá no ha determinado qué problema es, pero puede ser un problema en la transmisión. Es posible que tenga una pequeña ralladura el producto que obtengamos, ¿no? Entonces nos dirá, esa ralladura se produce en la galga, posible. También nos dirá que además del cabezal, ¿no? Cerca a la tolva se generan estos gases, ¿no? Entonces, bueno, pues se tendrá que implementar un extractor también cerca de la tolva. Entonces, mejoras de ese tipo eh, debemos de recurrir nomás a los operadores, ¿no? Además es que en empresas las cuales tienen equipos antiguos, ¿no? Porque estas extrusoras por supuesto son de larga vida, ¿no? Si trabajan, si se las cuida adecuadamente, ¿no? Pueden trabajar más de 10 años. Y lo que he visto es que mucha de la maquinaria que traen las empresas es de segunda mano, ¿no? Es decir, es máquina que en Europa, en Estados Unidos ya ha trabajado 5 años, 8 años. Entonces acá viene, se recondiciona y vuelve a trabajar otros 10 años. Entonces, inclusive esas máquinas antiguas no tienen catálogos, no tienen manuales. Y se debe hacer una comparación con un equipo similar y en esa situación los operadores tanto de producción y de mantenimiento, ¿no? Son una buena fuente de información. Busca integración de los procesos y no la fragmentación de tareas, ¿no? Es posible que el poner lote, realizar el roscado de la tubería, ¿no? Claro, previo un estudio, sea mejor que estén dentro del ambiente de la producción de este proceso. ¿Es posible o no? Entonces, podríamos realizar un análisis y el codificador podríamos incluirlo dentro de este ambiente, ¿no? Para que ya salgan codificadas estas, ¿no? Por un aspecto de personal o de espacio, ¿no? Es posible que en el siguiente ambiente en el cual debería de estar este equipo no haya ese espacio suficiente, por lo tanto debemos de recurrir al ambiente de producción del extrusado. Bueno, entonces esas son las características que tendría que tener la filosofía del mantenimiento. ¿Tiene alguna consulta? ¿Algo? Con esto ya habíamos acabado el primer capítulo, así de corto es. Bueno, en cuanto a estos procesos, no le estoy, bueno, no es nuestro fin o nuestro objetivo conocer todos los procesos de la industria, pero por lo menos a grandes rasgos sí algunos vamos a analizar en el curso, ¿no?
Bueno, entramos a la unidad 2, modelos y tipos de mantenimiento. Bueno, los modelos de mantenimiento son estructuras en cuanto a recursos técnicos, humanos, procedimientos, todo el conjunto que permiten el desenvolvimiento de estas tareas. Además de que estos modelos tienen que tener la rigurosidad, profundidad, ¿no? Y podría entenderse como una política de mantenimiento. Ya saben cómo es una política de mantenimiento, es una forma de desarrollar determinadas tareas. Los modelos de mantenimiento, podemos citar estos modelos: modelo correctivo, modelo condicional, modelo sistemático y modelo de alta disponibilidad. El modelo correctivo es un modelo el cual es usado para sistemas o máquinas en los cuales no sea tan importante el que no paren, por ejemplo. Es decir, máquinas que inclusive puedo reemplazar. Entonces, por ejemplo, en un taladro manual, es una máquina eléctrica o electromecánica, en ciertas circunstancias, ¿no? Ni siquiera se la hace arreglar cuando se produce alguna falla. Directamente se compra otra, porque el hacerla arreglar casi significaría el costo del taladro, ¿no? Si les ha pasado alguna vez, ¿no? Si se les ha quemado de alguien o han visto que se les ha quemado un taladro, el núcleo, es decir, la parte del motor que tiene el taladro, que hace que este se mueva, prácticamente cuesta más del 50% del taladro. Entonces, también tenemos la situación en la cual debemos de llevar esta máquina a la empresa que arregla, o llamar un técnico que nos va a cobrar un monto de dinero, ir a recogerla. No será el único problema que presente, tendrá otros problemas, ¿no? Cambiará rodamientos, porque si se ha quemado, se ha elevado bastante la temperatura y es posible que el lubricante de los rodamientos se haya desprendido. Por lo tanto, vamos a necesitar nuevos rodamientos, una lubricación a la transmisión, algunos ajustes en las botoneras, cables. Entonces, en esas situaciones no conviene hacerlo arreglar. Es más costoso, es casi el costo del taladro, entonces es preferible comprar un nuevo. O en alguna situación, si tenemos varios taladros, si se quema uno, usamos el otro y seguimos con el trabajo. Entonces, en esa situación, el modelo correctivo es aplicable, ¿no? Porque el paro de ese equipo, de esa máquina, no representa o no afecta al proceso productivo. El modelo condicional, ¿no? Que bueno, se usa en aquellas máquinas en las cuales tengamos una importancia media, pero que su trabajo no sea continuo, ¿no? Sea periódico. Por ejemplo, por decirles, como ejemplo podemos tomar una línea de producción de pomadas, desde los pomos, es decir, el recipiente, hasta la preparación de la pomada y la dosificación. Es posible que donde se produzca los envases tenga, o sea, de mayor capacidad que el resto de producción de la crema misma. Entonces, en un día puedo obtener con esta máquina 2000 unidades.
Y en producción, desde la producción de la crema hasta el dosificado, simplemente lleguemos a obtener 1000 unidades. Entonces, tenemos una sobreproducción en cuanto a la capacidad de la productora de envases. Entonces, en ese caso, trabajará la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo esta máquina estará parada. Entonces, tiene una periodicidad de funcionamiento. Se puede aprovechar estas paradas programadas, obviamente, que estarían dentro del cronograma de producción para realizar los mantenimientos o ajustes que se necesite. Entonces, por eso se le habla de que sean de una mediana criticidad, ¿no? Bueno, los modelos sistemáticos y modelos de alta disponibilidad ya son usados en aquellas máquinas y equipos, inclusive en líneas podría ser, ¿no? Que ya representan o son bastante importantes, y si se paran, representaría que toda la producción se detenga. Entonces, en ese caso, ya debemos de tomar otras acciones, ¿no? Como por ejemplo estar monitoreando continuamente ese equipo, ya que es un equipo crítico, y debemos de cuidar de que no se, tenga el mantenimiento adecuado, se use espacios en los cuales no afecte la producción, que puede ser inclusive, por decirlo, los días domingos, si es que la producción no funciona esos días, o los feriados. Entonces, todo aquello debe analizarse para esos equipos, ¿no? Entonces, en esas situaciones se usan estos tipos de modelos, eh, que lo vamos a describir cada uno en la siguiente clase. Y bueno, acá teníamos un ejemplo para describir cada uno de estos modelos a grandes rasgos. Lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ya, si tienen alguna consulta hasta ahí, jóvenes, mientras tomo la asistencia. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, joven. Disculpe, ingeniero, soy del encargado de Ribera Alta, falta agregar a uno de mis compañeros. A ver, denme un minuto. Voy a tomar nota. Ahora sí, a ver, por favor, deme el nombre. Jason Valdomar Balboa Mamán. Balboa Mamá. Ya, a ver, deme un minuto mejor, lo registraremos ahora. Ya, Balboa Mamani Jason, solo Jason, no, Valdomar. Sí, así es. Mira, le cuento que no aparece en la base de datos. Tengo dos Balboa Mamani, pero uno se denomina, tiene el nombre de Eric, el otro Franklin Jeren. Balboa Márquez es una señorita. No hay otro Balboa. Sí, creo que este no aparecía en la base de datos. Por favor, les ruego a esa persona que se contacte con el docente de dedicación exclusiva para ver qué pasó. O en otra materia, seguramente le ha pasado este mismo problema, ¿o no? ¿O no? No, ingeniero, de hecho está agregado en las Yo otras soy materias, igual, pero ingeniero. le diré. Sí, sí, perdón, ¿quién más está hablando? Balboa ya se unió, ingeniero. Balboa ya se unió. A ver. Qué raro. Ah, sí, sí, ya está, ingeniero.
Balboa, no le puedo. Ah, ya. Acá está. Jason. Buen día, Inge. Buen día. Ya está agregado Balboa. Muchas gracias, Inge. Sí, ahora sí, continuaré. ¿Alguna otra observación? Bueno, ya tomé la asistencia, jóvenes. Entonces, aquí quedamos. Feliz carnaval. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Lo ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Saludos, ingeniero. Ingeniero.